Amigo mío, quiero hablarte hoy sobre algo que pocos se atreven a decir en voz alta, pero que está presente en cada página de la palabra de Dios. Quiero hablarte de esa pregunta que arde en el corazón de muchos: ¿qué hace Dios con aquellos que nos han despreciado, ignorado, herido? ¿Cómo responde el cielo al desprecio humano? Quizás te has preguntado: ¿por qué me trataron así? ¿Por qué me ignoraron cuando yo solo ofrecía amor? ¿Acaso Dios vio lo que me hicieron? ¿Dónde estaba Él cuando me menospreciaban? Déjame decirte esto con todo el amor y la autoridad que me da la palabra de Dios. Dios sí ve. Dios sí escucha. Dios sí responde. Y la manera en que Él responde muchas veces no es como nosotros esperamos, pero siempre es justa, santa y redentora. Y antes de seguir, te pido que no te vayas, que escuches esta palabra hasta el final. Porque al terminar, quiero orar por ti. Será una oración poderosa, una oración de restauración y propósito. Y si tú la recibes con fe, te aseguro que verás cambios en tu vida como nunca antes. Dios va a hablarte. Quédate conmigo. Ahora, escucha con atención. ¿Cómo castiga Dios a los que no te valoran? Esa es una pregunta profunda. No se trata de venganza, ni de rencor. Se trata de justicia. El Dios de la Biblia no cierra los ojos al sufrimiento de sus hijos. A lo largo de la Escritura, vemos cómo el Señor se levanta a favor de los despreciados, los olvidados, los rechazados. ¿Recuerdas a José? Sus hermanos no lo valoraron. Lo vendieron como esclavo. Lo arrancaron de su padre, lo lanzaron a un destino de oscuridad. Pero Dios estaba con él. Y aunque fue rechazado por los hombres, fue exaltado por Dios. Y los mismos que lo despreciaron tuvieron que ver cómo el favor de Dios lo cubría. ¿No te suena familiar? Quizás tú también fuiste arrojado a un pozo emocional. Quizás también fuiste vendido por quienes deberían haberte amado. ¿Dónde estaba Dios? Allí mismo. Dios permitió el rechazo, pero no como castigo para ti, sino como un proceso para llevarte al cumplimiento de tu propósito. Y el castigo no cayó sobre ti, sino sobre aquellos que jugaron con tu corazón sin temor de Dios. Aquí viene la primera gran verdad. Dios no se queda callado cuando uno de sus hijos es despreciado con injusticia. El Salmo 34 horas y 18 minutos dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Pero ahora quiero hacerte una pregunta que te va a confrontar. ¿Tú también has despreciado a alguien? ¿Has pasado por alto el valor de otro ser humano hecho a imagen de Dios? ¿Ves? Muchas veces queremos justicia cuando somos heridos, pero olvidamos que también hemos herido. Y la justicia de Dios es perfecta. No solo castiga el mal hecho contra ti, sino también el mal que tú has hecho. ¿Cómo actúa Dios? ¿Qué tipo de castigo aplica el cielo? No siempre llega con rayos ni truenos. A veces, el castigo divino es silencio. La ausencia de su favor. La confusión que invade a quien desprecia lo que Dios envió. Lo vemos en la historia del faraón. Él despreció a Moisés, rechazó la voz de Dios una y otra vez. ¿Y qué hizo Dios? Envió plagas, pero también endureció su corazón. Y ese fue su juicio, quedar ciego espiritualmente. ¿Será que Dios ha cerrado cielos sobre ciertas personas que no te valoraron? ¿Será que están experimentando vacío, porque despreciaron lo que venía de Dios a través de ti? Eso no te debe llenar de orgullo ni satisfacción. Te debe llevar al quebranto. Porque el verdadero Hijo de Dios no se alegra del castigo ajeno. Llora por ellos. Ora por ellos. Pero también aprende. Y aquí viene otra verdad poderosa. Dios te está separando de aquellos que no supieron verte, no para castigarlos a ellos, sino para sanarte a ti. ¿Cuántas veces Dios nos ama tanto, que permite que se rompan relaciones, que se cierren puertas, que personas se alejen, no porque te está quitando algo bueno, sino porque Él escuchó conversaciones que tú no oíste? Vio actitudes que tú no viste, y decidió actuar. Ahora quiero preguntarte: ¿estás dispuesto a confiar en la justicia de Dios en lugar de buscar tu propia venganza? Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ese yo pagaré es tan profundo. No dice olvídalo. No dice haz como que nada pasó. Dice, déjamelo a mí. Porque Dios sabe cómo tratar con cada corazón.
Y mientras Él se encarga de ellos, tú, ocúpate de sanar. Ocúpate de crecer. De prepararte para lo nuevo. Porque te espera una etapa gloriosa. El dolor de no ser valorado no es el final. Es solo un capítulo. Y si te mantienes en fe, vas a ver lo que otros no verán, la recompensa divina sobre los que soportaron en silencio, confiando en la justicia del cielo. Déjame contarte algo que muy pocos entienden: el castigo de Dios no siempre es visible, pero siempre es justo. Dios no actúa movido por emociones humanas como la ira descontrolada o el rencor. Dios no es un juez caprichoso. Su justicia es santa, paciente y perfecta. Pero cuando alguien desprecia lo que Dios ama, tarde o temprano, enfrenta consecuencias. Hay personas que te han visto llorar, que han pisoteado tu valor, que se burlaron de tu fe, que minimizaron tu amor, que ignoraron tus palabras y pensaron que jamás rendirían cuentas por eso. Pero en el cielo, hay un registro. El Salmo 56:8 dice: Tú has tomado en cuenta mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Tus lágrimas no fueron ignoradas. Dios las recogió. Cada una. Y ahora quiero hacerte una pregunta que puede estremecer tu alma. ¿Estás dispuesto a perdonar a los que no te valoraron, aún sabiendo que Dios ya está obrando justicia? Porque aquí está la paradoja del reino: cuando tú liberas perdón, aunque otros no se arrepientan, tú te liberas del peso del dolor. Y mientras tú sueltas, Dios actúa. ¿Qué tipo de castigo aplica Dios? A veces, el castigo de Dios es simplemente la pérdida de su protección. En la Biblia vemos un ejemplo impactante: Saúl, el primer rey de Israel. Él despreciaba las instrucciones de Dios. Ignoró a Samuel, se burló de las advertencias. Y Dios se apartó de él. La Biblia dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo. 1 Samuel 16:14. ¿Puedes imaginar lo que es vivir sin la presencia de Dios? Ese es el peor castigo. No es que Dios envíe fuego, sino que retira su paz. Y el vacío que queda es insoportable. Te lo repito con temor de Dios: cuando alguien te desprecia, cuando alguien te hiere profundamente y lo hace sin temor, corre el riesgo de perder la cobertura divina. Porque tú eres hijo, tú eres hija del rey. Y quien te toca a ti, toca la niña de su ojo. Zacarías 2:8. Ahora escúchame bien. Dios no te dejará en manos del desprecio. No permitirá que el daño que otros hicieron sea tu última palabra. ¿Tienes el valor de creer que Dios puede usar lo que te rompió para construir tu mayor bendición? Mira a David. Su propio padre no lo consideró cuando Samuel vino a ungir al nuevo rey. Lo dejaron afuera, pastoreando ovejas. No lo valoraron. Pero Dios lo vio. Dios lo eligió. Y lo que el hombre despreció, Dios exaltó. Cuando Dios te ve herido, ignorado, traicionado, no se queda indiferente. Pero su castigo hacia los que te despreciaron no es solamente para corregirlos, es para elevarte a ti. Porque cuando el Señor prepara mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores, Salmo 23:5, no lo hace para humillar, sino para restaurar tu dignidad. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te vindique a su manera, en su tiempo? Porque la otra opción es tomar la justicia en tus manos. Y eso solo trae amargura. Algunos viven años recordando lo que les hicieron. Otros se hunden en rencor, esperando que el otro sufra. Pero el castigo que Dios quiere aplicar no es solo juicio, es redención. Y si el castigo de Dios para quienes no te valoraron es ver cómo Él te levanta, te prospera, te usa con poder. Ese es el tipo de justicia divina que transforma. Que no solo disciplina, sino que muestra al mundo que quien camina con Dios, no queda postrado para siempre. Y aquí viene otra pregunta. ¿Estás preparado para ser exaltado por Dios frente a quienes te rechazaron? ¿O tu corazón aún está atado al deseo de aprobación humana? Esto es clave. Porque a veces Dios no te lleva al siguiente nivel, no porque no estés listo en dones, sino porque tu corazón todavía quiere que esas personas te valoren. Pero cuando decides soltar, dejar que Dios sea tu justicia, entonces Él puede levantarte. Dios no quiere que vivas para demostrarle nada a nadie. Él quiere que vivas para reflejar su gloria. Y eso incluye dejar atrás a quienes te trataron como si no valieras. Tú vales. Fuiste comprado con la sangre de Cristo. Y si hay personas que no supieron ver eso en ti, no te preocupes.
Dios ya escribió un destino donde tu valor será evidente. Ahora quiero hablar a tu espíritu. Levántate. No vivas con el dolor del rechazo. Vive con la expectativa de la restauración. Porque Dios no solo castiga a los que no te valoraron. Él recompensa a los que no dejaron de creer. Y si te cuesta creer, si todavía lloras en silencio por ese desprecio, no estás solo. Dios está contigo. Y hoy te está hablando. Estás escuchando este mensaje porque Él quiere sanarte. Quiere liberarte de la herida de no ser valorado. Y quiere recordarte que tú no eres lo que otros dijeron. Eres lo que el cielo ha declarado. Quiero que mires hacia tu pasado por un momento. Piensa en esa relación, en ese amigo, en ese familiar, en ese líder, alguien que te vio, te tuvo cerca, pero nunca supo quién eras en realidad. Te miraron, pero no te vieron. Te escucharon, pero no te entendieron. Te tuvieron, pero no te valoraron. ¿Y qué pasó después? ¿Aún sigues esperando que vuelvan, que pidan perdón, que reconozcan su error? ¿O ya decidiste dejar en manos de Dios lo que no puedes cambiar? Hoy quiero hablarte con el corazón de un padre, de un pastor, de un predicador que ha visto miles de almas rotas por no haber sido valoradas. Y quiero hacerte esta pregunta. ¿Es posible que el desprecio de los hombres haya sido el escenario perfecto para que Dios manifestara su propósito en ti? Mira lo que dice Isaías 53, 3 hablando de Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y Jesús mismo fue rechazado. No porque valiera poco, sino porque el mundo no supo reconocer su valor. Y en ese rechazo, se manifestó el mayor plan de redención de la historia. ¿Y tú crees que si Dios usó el rechazo de su Hijo para salvar al mundo, no puede usar el tuyo para llevarte al lugar correcto? Hay castigos que no son rayos ni enfermedades, sino el retiro de lo divino. Personas que jugaron con tu corazón, que despreciaron tu lealtad, tu fe, tu amor, y pensaron que nada iba a pasar. Pero de repente, todo empieza a ir mal en sus vidas. Las puertas se cierran. La paz desaparece. Las relaciones se rompen. No es casualidad. Es consecuencia. El que desprecia a un hijo de Dios, desprecia a Dios mismo. Jesús lo dijo en Mateo 25 horas y 40 minutos, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y aquí viene una revelación que debes guardar en tu corazón. A veces, el juicio de Dios no viene por fuego, sino por silencio. Ese silencio que deja al alma sin rumbo. Ese vacío que llega cuando Dios ya no respalda. Ese es un castigo más severo que cualquier grito. Porque no hay tormento más grande que vivir sin propósito. Y quiero que entiendas esto con claridad. El juicio de Dios no es una reacción emocional. Es una corrección redentora. ¿Para qué? Para que el orgulloso se humille. Para que el que desprecia aprenda a honrar. Para que el que se cree autosuficiente regrese de rodillas. Ahora pregunto. ¿Estás tú dispuesto a orar por aquellos que te despreciaron? ¿Puedes clamar por su salvación mientras Dios te levanta? Eso es madurez espiritual. Porque mientras tú caminas en perdón, Dios pelea tus batallas. Mientras tú sanas tu corazón, Dios se encarga del resto. Mira a Job. Fue despreciado, acusado injustamente, abandonado por sus amigos. Pero cuando oró por ellos, Dios lo restauró al doble. Job 42 horas y 10 minutos. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. No solo consolarte, no solo hablarte. Él quiere recompensarte. Pero no lo hará mientras vivas atado al deseo de venganza. Lo hará cuando te atrevas a bendecir a los que te maldijeron. Jesús lo dijo claro en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Esto no es debilidad. Esto es poder espiritual. Porque solo un corazón lleno de Cristo puede responder así. ¿Estás dispuesto a soltar la amargura y confiar en la justicia de Dios? Porque mientras tú te desgastas recordando lo que te hicieron, Dios está queriendo mostrarte lo que tiene preparado para ti. No dejes que el dolor del pasado te robe el gozo del futuro. No dejes que lo que no funcionó te impida ver lo nuevo que viene. Y ahora escúchame bien, esto es para ti. El castigo más fuerte que Dios puede aplicar sobre los que no te valoraron es mostrarles lo que perdieron. Cuando te vean pleno,
cuando te vean lleno de paz, cuando te vean florecer sin ellos, cuando entiendan, demasiado tarde, que despreciaron un regalo del cielo. No te preocupes por demostrar nada. Vive con excelencia. Vive con fe. Vive con propósito. Y cuando el tiempo de Dios llegue, la gloria hablará por ti. No tendrás que defenderte. No tendrás que gritar lo que vales. Dios lo hará por ti. Porque así como vindicó a José frente a sus hermanos, así como levantó a David frente a Saúl, así como glorificó a Jesús después de la cruz, también lo hará contigo. Y tú no responderás con venganza, sino con gracia. Porque sabrás que todo lo que pasaste fue parte del plan. Amado, si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Es porque Dios está hablando directamente a tu alma. Este mensaje no es una teoría. Es una palabra viva, dirigida a un corazón herido, a un alma que alguna vez gritó en silencio, ¿por qué me despreciaron si solo quise amar? Y quiero que escuches con atención lo que voy a decirte. Dios no solo ve tu dolor. Dios ha estado contigo en medio de él. No lo permitió para destruirte, sino para revelarse a ti como tu Padre, tu defensor, tu sanador y tu restaurador. Pero ahora llega la parte más profunda de esta palabra. Y para eso, quiero que respondas a estas preguntas con total sinceridad. ¿Qué has aprendido del desprecio? ¿Te hizo más amargo o más sabio? ¿Te alejó de Dios o te acercó más a Él? ¿Te hundió o te hizo depender más del cielo? Porque aquí está la clave de todo. El castigo de Dios no es solo para el que te rechazó. También es una oportunidad para que tú aprendas a caminar en mayor fe. Cuando Jesús fue rechazado por los fariseos, Él no se detuvo. Cuando fue negado por Pedro, Él no se rindió. Cuando fue traicionado por Judas, Él no se desvió de la cruz. Porque la valoración del mundo no determina tu propósito eterno. ¿Qué pasaría si el castigo para quienes no te valoraron fuera ver cómo Dios cumple su propósito en ti sin necesidad de su validación? Eso, para muchos, es un golpe más duro que cualquier reprensión. Porque pensaron que sin ellos no podrías avanzar. Pero se olvidaron de algo: si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Romanos 8:31. Hoy vengo a decirte, no necesitas la aprobación de quienes te despreciaron para cumplir el plan de Dios. Solo necesitas fe, obediencia y un corazón dispuesto a perdonar. Y ahora viene la parte más importante: ¿has perdonado de verdad? Porque mientras no sueltes, mientras no entregues ese dolor a los pies de la cruz, seguirás atado a una historia que ya no te pertenece. Dios quiere escribir un nuevo capítulo. Pero no puede hacerlo si tú sigues leyendo la misma página. Levántate. No porque seas fuerte, sino porque Dios es tu fuerza. Sécate las lágrimas. No porque no duela, sino porque tu llanto ya fue registrado en el cielo. Y decide hoy confiar en la justicia de Dios. Porque Él es fiel para restaurar lo que te fue robado. Para honrarte donde fuiste avergonzado. Para levantarte donde otros quisieron enterrarte. Y ahora, quiero que hagas algo conmigo. No lo tomes a la ligera. Vamos a orar. Una oración que puede cambiar tu vida si la haces con el corazón. Es una oración de rendición, de perdón, de restauración, de encuentro con el Dios que ve, que juzga con justicia y que ama con misericordia. Allí donde estás, repite conmigo. Persona con palmas de mano unidas, oración de arrepentimiento y restauración. Señor Jesús, vengo delante de ti con un corazón herido, con cicatrices que solo tú conoces. Fui despreciado, ignorado, rechazado. Pero hoy entiendo que tú estuviste conmigo en todo momento. Perdóname por guardar rencor, por no soltar, por esperar justicia a mi manera. Hoy entrego mi dolor a tus pies. Perdono a quienes me lastimaron. Y te pido, Señor, que sanes mi alma. Jesús, entra en mi corazón. Sé mi Salvador, mi Señor, mi defensor. Yo creo que moriste por mí y resucitaste al tercer día. Y que solo en ti tengo vida eterna. Lléname con tu espíritu. Enséñame a caminar en perdón y en propósito. Y desde hoy declaro: ya no soy víctima del desprecio. Soy hijo amado del Dios Altísimo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración con sinceridad, quiero darte la bienvenida a una nueva temporada. Dios comienza algo nuevo en ti desde hoy.
Vas a experimentar paz, dirección y propósito como nunca antes. Y escucha esto con el corazón. No mires atrás. No busques la validación de quien te rechazó. Mira al cielo. Allí está tu identidad. Allí está tu llamado. Allí está tu recompensa. Tachuela de pizarrón de corcho. Si hiciste esta oración, escríbelo en los comentarios. Recibí la restauración de Dios. Campana, y si aún no lo hiciste, suscríbete ahora. Porque aquí encontrarás palabra viva para un alma que busca verdad. Gracias por haber estado hasta el final. Este no fue un video más. Fue un encuentro con la verdad, con la justicia y con el amor de un Dios que nunca deja a sus hijos olvidados. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga poderosamente.